Malinali, el Colegio de Medicina Tradicional de Cali, México y Vegetales de Morelia. Ya regresamos de ese breve corte. Estamos aquí en el estudio con Frank Díaz, investigador, escritor y muy especialista en todo el sistema, pues podemos decir calendárico maya, pero estábamos hablando de lo de las profecías, que pues no se acabó el planeta, pero tuvo sus aspectos positivos, toda esa información que corrió como pólvora de las profecías mayas, y estábamos hablando aquí tras las cámaras, esos aspectos positivos. A ver, platícanos. Pues finalmente vivimos en un mundo de polaridades, y claro que hay aspectos negativos y otros positivos. Todo este énfasis que se hizo en torno al 2012, las profecías mayas, que si se acababa el mundo, que si era una cuestión espiritual, todo ese rollo que se armó, tuvo un lado muy positivo, y es que llamó la atención de millones de personas en el mundo. Y fue en todo el planeta. En todo el planeta. En lenguas que tú ni te imaginas, japonés, chino, árabe. En árabe había esperaban en ruso, sí. las profecías mayas. La gente se interesó, y claro, mucha gente está por la cuestión de la moda, pero otros finalmente sí tienen más solidez espiritual, más fundamento, y siguieron investigando, y se ha ido conformando ahorita un interés que a mí me parece muy legítimo, muy sano, en las cuestiones, en lo que puede aportar la raíz anahuaca, tolteca, al mundo. Sí. Porque se trata de eso, bueno, que podemos aportar. Es importante. Sí, sí. Sin negar lo que tienen los demás. Llegar a una sinergia, a la expresión de las potencialidades de cada cual. Y la verdad es que el Anáhuac tiene muchas cosas que aportar. Pues son milenios, sí, claro. de como dices, de civilización, claro. De conocimientos, a prueba científica, ¿no? También muchos. Sí. Y entonces estábamos hablando de todo lo positivo que hubo en este movimiento de las profecías mayas, que decían, pues yo conocí gente que se encaminó a un mundo, o su vida espiritual, y sí. Se hicieron hasta vegetarianos algunas personas, se acercaron más a su familia, amaban más la tierra, aprovecharon hacerse pues hasta ecológicos en su casa, en su sistema de separar la basura. De verdad que lo vi de cerca, de muchas personas. Sí, fue un momento había energía en ese momento. Quizás no había conocimiento profundo pero sí había energía y ganas de hacer, y hay que encauzar esa energía, hay que aprovecharla. Este es el momento de plantearse, bueno, ahora que viene, ¿qué tenemos que hacer? De hecho, si queremos recurrir a las auténticas profecías mayas, es de fechas, y las fechas están muy interesantes y hablan de cosas tremendas que están a punto de ocurrir, cosas que van a ser duras para algunas personas y para algunos grupos sociales, pero que finalmente, mira, si no se sufre un poco, pues no hay realización. Sí, todo logro requiere un trabajo, sí, es un proceso. Claro. Porque no puede estar todo felicidad, dulzura, no, y todo resuelto, claro. Y es personal. Y obviamente va desde lo personal a lo social, porque uno de los aportes que tiene la civilización de Anáhuac para el mundo es esto: en realidad no somos individuos, somos reflejos de la colectividad. Aquello que creemos que es el yo soy, yo con mis ideas, yo mis intereses, eso es un reflejo de la colectividad. Nomás hay que pensar en lo siguiente: cuando uno se define a sí mismo, cuando uso la palabra yo, estoy usando una palabra de una lengua que yo no inventé, la inventó otro. Otra persona, entonces desde ahí ya la estoy adquiriendo. Las mismas palabras con que nos definimos a nosotros mismos, finalmente son préstamos de la colectividad. Reflejamos los intereses, los gustos, las frustraciones, las esperanzas de la colectividad, y a eso le llamamos yo. Eso es una enseñanza tolteca, que en realidad empezamos por el afinamiento de nuestras propias características de conciencia, de nuestro propio potencial, pero esto no se puede quedar ahí. Entonces es una conciencia colectiva. No hay manera. Si tú no
transbordas ese adelanto de conciencia. Los demás en realidad no estás adelantando nada. Sí, porque no es como un haciendo cuerpo nada. que tiene que funcionar, ¿no? Cada quien desde su perspectiva o desde Sí. su lugar, un dedo, el ojo, la cabeza, el pie, todos para Sí, funcionar. digamos que la colectividad es como una especie de cuerpo, así es. Y si uno no tiene conciencia de eso, llega a un tope. A partir de ahí ya uno no puede seguir evolucionando. El desarrollo de la conciencia empieza por el individuo, pero sigue por la colectividad. Y colectividad no quiere decir comunitarismo, ni hormiguitas, No, que ni se todo el vayan mundo por le ese forma, lado, va no. por ahí, sino el reconocimiento de la diversidad y el reconocimiento de los intereses de cada cual. Reconocer, respetar, Sí. aprender. Claro, para llegar a puntos de vista comunes, ese es el adelanto. En eso consiste la historia real. En relación a todo, bueno, como dices, tantos años y miles de años de civilización de los mayas, los mexicas. ¿Dónde está la magia entre ellos? A ver. Bueno, mira, Anáhuac surgió así con su nombre ya, digamos, como conjunto de pueblos con una sola vocación, con una orientación política incluso, diciendo política en un sentido de aquella época no Sí, moderna. no la de ahora, la de esa Unificada época. a la época de los Olmecas. Y estamos hablando de hacia el 1500 antes de Cristo. En 1800 ya antes de Cristo, es decir, hace 3800 años ya hay vestigios olmecas de piedra, ya hay Sí. monumentos grandes. Hay información. Sí, y como las cosas no caen del cielo, yo me imagino que tiene por lo menos 5 o 10 siglos más Ujú. de formación. Es decir, podemos poner que hace unos 5000 años empieza el intento civilizador de Anáhuac. Sin embargo, hace 9500 años ocurrió algo muy especial, que fue el invento del maíz. Y te digo invento porque el maíz no es una planta natural, No, la tuvieron que manejar. la hicieron. Sí. De hecho, fíjate si no es natural, que si el maíz tú lo dejas en la naturaleza se muere, no se reproduce. Porque te has fijado que tiene una túnica de hojas sí, muy fuerte. Sí, muy fuerte, claro. Sí, el granito no puede atravesar eso. Es decir, necesita de la mano de obra humana La manipulación para humana. reproducirse. En otras palabras, el maíz y el ser humano están ligados. El día que se extinga la humanidad, se extingue el maíz. Al año Sí. siguiente ya no hay. Y hasta hay un lema que dicen, sin maíz no hay país, pero Así, yo diría, sí. sin maíz no hay ser humano. no hay ser humano. Así de plano. Claro que es un simbolismo. ¿Qué significa todo esto? Como el maíz fue hecho con tanta intencionalidad, con tanto experimento, además no fueron experimentos al azar. No, tuvieron Parece que que- haber pruebas. Parece que cogieron parcelas de tierra y empezaron a experimentar con sales, minerales de diferentes tipos, hasta que dieron con una composición que hizo desarrollarse a una plantita que era chiquitita, Sí. que era una nada, y de pronto ya surgió el maíz. Bueno, el maíz terminó convirtiéndose en emblema de lo intencional, en emblema de la intención. Y por eso el mito mesoamericano dice que los seres humanos estamos hechos de maíz. Es decir, estamos hechos de intención. Claro. Lo que distingue al ser humano de un animal es que es volitivo, que es intencional. Eso es lo que quiere decir el hombre de maíz. No se trata de que literalmente creyeran de que somos del maíz porque Claro. comemos maíz, no, No, definitivamente no sí. va por ahí. Entonces, esto es otra de las doctrinas o de las enseñanzas de Anáhuac que vale la pena recuperar. Es decir, en la medida en que podemos tomar decisiones y somos dueños de nuestra voluntad, somos humanos. Si seguimos únicamente la moda y si seguimos lo que anda por ahí, lo que nos gusta, nos dejamos llevar por Como el cuerpo, robots. somos animales, no nos distinguimos de cualquier otro animal. Eso es una enseñanza tolteca. El Popol Vuh, habrás oído hablar del Popol Vuh. Sí, y además leí que escribiste uno para los niños, Sí, ¿no? en realidad se dice Popol Vuh o Pop Vuh, que quiere decir el libro del pueblo. Explica que hubo una época, hace milenios, hubo una humanidad que se descuidó y empezó a darse cada vez más a sus gustos, a sus pasiones, a las cosas pequeñas y trascendentes, y terminó convirtiéndose en monos y volvieron a los árboles, retrocedieron. fueron para atrás. Y dice, y los monos que ves ahora en los árboles son la herencia de aquella gente, que eran las personas del cuarto sol. Y hubo que trabajar mucho para volver a levantar. ¿Quién sabe si esto esconde recuerdos históricos de algo que pasó? Que ya se vivió. Sí, porque nuestra especie es muy antigua, llevamos aquí tiempo, bastante tiempo. Nuestro género tiene millones de años y quién sabe todo lo que hay en la historia. Escrita y no escrita. Sí. Pero en la actualidad podríamos también eso del Popol Vuh, pues aplicarlo, porque pareciera que se está viviendo también. Por eso lo menciono, porque estas enseñanzas son prácticas, y si no son prácticas no vale la pena mencionarlas.
Se trata de aprender de la experiencia ajena. No podemos inventarlo todo. No podemos inventar la escritura, por ejemplo. Estamos aprendiendo de la experiencia ajena. Bueno, pues 1/3 de la humanidad vivió en América y generó una cantidad enorme de experiencias. Otra cosa interesante es que las culturas de acá, que eran dos, las grandes civilizaciones, Anáhuac y Tahuantinsuyo, que es el Perú, vivieron con independencia, se desarrollaron con independencia del viejo mundo, llegaron a soluciones completamente originales. Y la principal de ellas, a mi juicio, es lo que los pueblos de habla náhuatl llamaron Toltecayot o Toltequidad, que es un conjunto de principios que ayudan a vivir. De hecho, cuando los informantes, el padre Molina hizo un diccionario de náhuatl, le preguntó a los líderes mexicas qué significa Toltecayot y le dijeron el arte para vivir. Qué bonito suena, pero sí es el arte, porque es todo un conjunto. El arte de vivir parece algo sencillo, pero no lo es. No. Que la vida es bastante complicada. Por eso es mejor aplicarle principios y ser reflexivos. De otro modo uno se frustra y de otro modo uno empieza a desperdiciar la energía y uno se estanca. A ver, platícanos, pásanos unos tips de ese arte para vivir. Pues, de tus libros que has escrito. Quiero hablar de lo que dicen las fuentes mesoamericanas. En primer lugar, no darse mucha importancia como individuo. No tomarlo personal. No darse mucha importancia como individuo, porque hay algo más grande que todos nosotros y que nos va a pasar a todos. Y frente a esa realidad, pues, no hay que darle mucha importancia a las cosas que pasan cotidianamente. En segundo lugar, ponerse un propósito. Tratar de hacer algo en la vida. Metas, Sí, ponerse metas. Y ponerse metas con tiempo. Es decir, en tanto tiempo voy a ser también claro. Realistas. Es decir, no megalómanas, porque entonces es peor. Y hay la frustración y entonces ya el desgaste de energía y te enrolas en eso. Por otro lado, los textos de Mesoamérica son muy reticentes en insistir en que no pierdas el tiempo, ni de día ni de noche. Así lo dice un libro que se llama Huehuetlatoli, que quiere decir las antiguas palabras. No pierdas el tiempo ni de día ni de noche. Es decir, si vas a despertar, bueno, despierta y sea intencional y haz las cosas que te has propuesto hacer, o inténtalo por lo menos. Y si vas a dormir, duerme también con intención. Aprovecha ese espacio de descanso para trabajar, porque hay muchas maneras de trabajar en este mundo. También, también el sueño. Y entonces, no tomarte las cosas personal, ponerte una meta, trabajar. No desperdiciar la energía, darte cuenta de la energía, ellos le llamaban teot. Sí. Hay un principio que se anuncia así en el Huehuetlactoli que dice teocentlazotla, que es amor a la energía, por decirlo de alguna manera. Se puede traducir amor a lo divino, pero no en el sentido de un Dios personal, de un Dios, sino de reconocer la magia, por decirlo así, de la energía que está en uno, que nos distingue de la materia inanimada, honrar esa magia poniéndola en función de su propósito. Y para encontrar ese propósito lo que es que aprender a callar la mente. Entonces ese es otro principio tolteca que dice amo mati, es decir, mente en paz, mente tranquila. La que es la mente en paz. Ser reflexivo. Por cierto, y como digresión, fíjate que ayer se publicó una noticia bien interesante. A ver. Parece que ahora sí ya encontraron microorganismos extraterrestres. ¿Te enteraste de esto, Said? Ya está la investigación. Microorganismos extraterrestres encontraron. Ya con toda, parece con toda certidumbre, han encontrado un montón es de una fuente seria. Sí, investigadores de una universidad de Inglaterra. Ellos dicen, bueno, todo esto que estamos encontrando, que está cayendo en la estratosfera, cae mucho polvo, hay muchas cosas que no vienen pero entre esos restos hay partículas orgánicas estructuradas que parecen restos de animalitos. Si esto es correcto, la vida sería un fenómeno universal. Definitivo, sí. Y esto es otra cosa que podemos aprender de la Toltecayot. Salirnos de la visión centrista, etnocentrista, antropocentrista de nuestra existencia y empezar a vernos un poquito más allá. Te pongo un ejemplo de eso. Mira, nosotros como pertenecientes a la cultura cristiana occidental, aunque uno no sea cristiano, pero pertenecemos a esa cultura. Y decimos que estamos hoy en el año, ¿en qué año estamos? Pues 2015. Bien, 2015. ¿Qué significa? 2015 del nacimiento de nuestro Señor. Sí. Haya nacido en el punto cero. O unos 2 o 3 años antes, pero es 2015 porque es el que nos regimos. Ponemos ese canon. Luego, para nosotros el calendario se basa en el natalicio de un héroe cultural de nuestra propia civilización. Sí. Sin embargo, los mesoamericanos
no se resignaron a eso. Fueron un poquito más allá. Y su calendario lo basaron en los movimientos de los santos. Es decir, en algo que rige para todo el mundo. No fue en Quetzalcóatl. No, hubieran podido escoger un héroe cultural porque le sobraban héroes. Porque había. Pero no, escogieron el movimiento aparente de la galaxia en el cielo. Y esa es la clave de su calendario. Eso nos está dando una lección para que sabe entenderlo. Para que vean que no creíamos que éramos que éramos los únicos en todo el universo. Sí. Nos vamos a ir a otro corte, Frank, y regresamos.